Y comenzamos en Venezuela, donde se registró la detención de Roberto Abdul, presidente de la organización civil Súmate, y además uno de los colaboradores del equipo de campaña de María Corina Machado, quien ganó, recordemos, esas elecciones opositoras en Venezuela. Abdul, Carlos, permanece detenido a esta hora en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Así lo confirmó su esposa. La candidata presidencial de la oposición y coordinadora, además nacional del partido 20 Venezuela, María Corina Machado, se pronunció hace unas horas exigiendo su inmediata liberación. Oliver Fernández en Caracas tiene toda la información. Oliver, un buen día, qué gusto saludarte. Un buen día para ti, Carlos. Carla, como siempre, un gusto saludarles de la capital venezolana. Pues recordemos que la tarde de este miércoles solicitó el Ministerio Público órdenes de aprehensión para varios dirigentes opositores, entre ellos parte del equipo de la candidata para la oposición venezolana, María Corina Machado. Entre ellos, pues, está su coordinadora de comunicaciones, también su coordinador político en Venezuela y el encargado de relaciones internacionales. Por otro lado, se conoce de esta detención de Roberto Abdul, que es el presidente de la organización civil Súmate y que de alguna manera también es una de las personas importantes dentro de no solamente la plataforma unitaria, sino también de la Comisión Nacional de Primarias para el desarrollo de estas primarias que se celebraron el pasado 22 de octubre. Es una persona conocedora de todo lo que tiene que ver con los números en materia electoral. Su esposa confirmó la detención la tarde de este miércoles y importante destacar que María Corina Machado, candidata presidencial para la oposición, se pronunció, llamó a todo lo que tiene que ver con un pronunciamiento muy enérgico por parte de la comunidad internacional. Ha dicho que es importante que se pronuncien ante esta detención. Veamos. Luego de una desaparición forzada de corta duración, se ha logrado constatar que Roberto Abdul, presidente de Súmate, se encuentra detenido en la sede de SEBIN. Les pido a todos su apoyo exigiendo su liberación y una enérgica reacción de la comunidad internacional. Avísame si me ves ahí para hablar. Pues, Carlos, definitivamente esto, pues, como dice el dicho coloquial, se había demorado el régimen. Hay que analizar esta situación. Estaba viendo, Carlos, en Foro Penal, que recuerde usted, esta ONG que siempre está contabilizando la represión en Venezuela y sobre todo los presos políticos. En su más reciente informe sobre esos presos políticos van 275 presos políticos en Venezuela. De ellos, 256 son hombres y 19 mujeres. Y aquí pues estamos hablando de esas órdenes de captura que emite el régimen de Nicolás Maduro en contra de los opositores, poniéndole el palo en la rueda a esas elecciones presidenciales donde se va a enfrentar María Corina Machado, si así se permite, al régimen. Yo no sé ya qué pensar, a veces analizo desde otro punto de vista lo que está pasando ahora con la Fiscalía del régimen madurista, y es que Nicolás Maduro, su equipo del régimen, tiene una negociación con la oposición mediada por Noruega, el Reino de Noruega, en la que participan también Estados Unidos, México y otros gobiernos de la región, y de alguna manera ha intentado darle respuesta a las exigencias de los Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro, con el caso, por ejemplo, de permitir que los inhabilitados en Venezuela puedan transitar una vía para buscar esa habilitación política, para poder participar en procesos electorales. Sin embargo, me causa mucha curiosidad que el fiscal, que también pertenece o perteneció, ha sido militante del partido del régimen en Venezuela, desde cuando fue Movimiento Quinta República hasta hoy que es Partido Socialista Unido de Venezuela, hablo de Tarek William Saab, ejerza estas acciones como de alguna manera dándole una patada a esa negociación que tiene Nicolás Maduro con la oposición, con la mediación de Noruega y Estados Unidos. Eso me parece extraño.
Sí, hay que esperar qué acciones hay, pero uno de los que está en esa lista, y lo estamos viendo en las imágenes, es el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con quien hablamos ayer aquí en la También mañana. está en la lista. Está en la lista, por supuesto, y está en el exilio. Bueno, Leopoldo López, pero dejemos que Oliver nos siga contando sobre esta gran coyuntura que hay en este momento en Venezuela. Oliver. Bueno, también el expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció en relación con esta detención que se dio en horas de la tarde de este miércoles. Aseguró que no se puede llamar fiscal, así lo ha dicho textualmente, a quien solo atiende a todo lo que tiene que ver con órdenes de captura. Dijo que esto es una persecución, que también la comunidad internacional debe poner atención a todo lo que está ocurriendo para de alguna manera también presionar y que sean excarcelados los presos políticos en Venezuela. Vamos a escucharlo. La dictadura de Maduro secuestra a presidente de una ONG y colaborador para lograr una exitosa primaria. Por eso se van a llevar a Roberto Abdul. Es un acto de sadismo detener a un miembro de la sociedad civil por ayudar a su país. Carlas, también es importante destacar todo lo que ha dicho el segundo hombre fuerte del chavismo la noche de este miércoles en su programa con el Mazo Dando. Diosdado Cabello aseguraba que supuestamente hay una supuesta red de periodistas que tienen conexiones entre Bogotá, Madrid, Estados Unidos para de alguna manera también posicionar a la candidata María Corina Machado. También ha dicho que hay mucho dinero de por medio. Sin embargo, bueno, no ha presentado estas pruebas que evidentemente exige o debiera exigir la ley venezolana. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Retornamos con ustedes a la mañana de NTN 24. Oliver, muchas gracias y estamos más que atentos con lo que pasa en Venezuela. Y desde Estados Unidos rechazaron las órdenes de captura emitidas por la Fiscalía al servicio del régimen madurista contra los opositores, líderes opositores. La congresista republicana María Elvira Salazar pidió al presidente Joe Biden un pronunciamiento contundente. Agregó que las sanciones al régimen venezolano debieron ser retiradas. Ahora Maduro ha hecho que todo el círculo político de la señora María Corina lo pongan en una lista negra que supuestamente son lavadores de dinero. No, el único lavador de dinero y el único sátrapa y el único bandido que se ha robado Venezuela es Maduro, no la gente que rodea a María Corina, que son verdaderamente unos héroes y que debieran pasar a los anales de la historia como salvadores de la patria. Y la otra disyuntiva que hay en el tema de Venezuela son los Estados Unidos. Si los Estados Unidos, el presidente Biden y sus asesores van a volver a poner las sanciones en contra del régimen de Maduro, sanciones en contra de su petróleo y de su oro. Porque sabemos que muy naif, ¿no? Es muy inocente la administración de Biden cuando le quitó las sanciones al régimen de Maduro, pensando que iban a verdaderamente dar elecciones libres y soltar a los presos políticos. Nuestro primer invitado de hoy es Leopoldo López, líder opositor venezolano. Hoy está en el exilio, preso político, además de la dictadura de Nicolás Maduro y líder del partido Voluntad Popular. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Una buena tarde para ti, Leopoldo. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Carla. Es un gusto. Leopoldo López está en la lista emitida por el fiscal al servicio del régimen de Venezuela. Hablamos de Tarek William Saab como uno de los conspiradores, como una de esas figuras que hace parte de lo que ayer el fiscal del régimen decía es un ampograma. Leopoldo López tiene la palabra, que responde a estas acusaciones del régimen de Venezuela, una vez más en contra de un dirigente opositor hoy en el exilio, perseguido por el régimen. Mira, lo que está haciendo la dictadura es tratando de obviar lo obvio, que es que en el último mes han habido dos golpes durísimos a Nicolás Maduro. El primero fue la primaria del 22 de octubre, en donde con más del 90% se eligió a María Corina Machado, con más de 2.400.000 votos, contra viento y marea. Un evento montado por la gente, con las uñas, con censura, con persecución. Y un mes después, con todo el poder del Estado, con toda la intimidación, la represión, incluso con el apoyo de algunos que se pusieron del lado de Nicolás Maduro, no salió nadie. Era como un 1 de enero. Dos golpes muy duros a Nicolás Maduro. Y lo que está haciendo Maduro a través de el fiscal, que es el fiscal de la dictadura, los dos
siendo investigados ante la Corte Penal Internacional, sacan estas órdenes de captura para tener algo muy concreto, que es buscar desarticular el movimiento ciudadano, la organización ciudadana que se está dando. Nosotros, por supuesto, toda nuestra solidaridad al equipo de Vente Venezuela, a quienes están en Venezuela, que han sido incluidos en estas órdenes de captura, por supuesto a Roberto Abdul, a quien conozco, con quien todo el mundo de la sociedad civil conoce y han trabajado, saben lo serio que es Roberto Abdul. Es una persona que ha trabajado el tema electoral durante muchísimos años, a eso se ha dedicado. Sin ni siquiera militar en ninguna organización política, ha apoyado a todas las organizaciones políticas en la idea de que sea la gente que se exprese. Desde hace 20 años, Roberto, ha andado en ese camino. Nosotros llamamos a todos en Venezuela y en el mundo a que presten atención a esta nueva ola de persecución y de presos políticos. Hay que liberar a Roberto Abdul, hay que evitar que Nicolás Maduro siga con esta búsqueda de intimidación y de desarticulación de quienes están impulsando este movimiento ciudadano. Pero no podrán, ni Nicolás Maduro ni el sistema podrá evitar lo que ya se está dando, que es la expresión de la gente y que va a continuar. Y yo estoy seguro que con el liderazgo de María Corina Machado, que sé que no se va a intimidar, que sé que va a seguir hacia adelante y que va a asumir con valentía, con serenidad también este momento, nosotros vamos a lograr que en el año 24 logremos la transición, sí, que es lo que verdaderamente Nicolás Maduro teme y por lo que está montando el referéndum del Esequibo. Todas estas acciones de intimidación, sí, todo tienen como meta evitar que la gente se exprese. Sí, Leopoldo, es lo que espera toda la ciudadanía en Venezuela, que vuelva la democracia a este bello pueblo. Leopoldo, ustedes, los líderes opositores que se han enfrentado a este régimen totalitario, han dicho pues que definitivamente es una medida arbitraria que viola, por supuesto, todo lo acordado en Barbados y le piden a los garantes hacer cumplir la palabra. Hablemos de eso y también de ese papel de Estados Unidos. Escuchábamos ahorita a la congresista María Elvira Salazar decir que la administración Biden ha sido, y usa esta palabra en inglés, naif, inocentes, ese papel de Estados Unidos tan lapso y dándole más aire al régimen, ¿no? Mira, lo que está ocurriendo viola, por supuesto, lo acordado en Barbados y también lo acordado entre la dictadura con los Estados Unidos, que también han tenido una negociación bilateral. Allí uno de los temas centrales es que Nicolás Maduro no avanzara con la represión, pero también viola lo que Maduro pretende acordar con la Corte Penal Internacional. El fiscal anunciaba la semana pasada, el fiscal de la CPI, que va a abrir una oficina en Venezuela. Ojalá lo haga y lo haga pronto y que pueda ser testigo de estas persecuciones políticas que se están dando en Venezuela. También viola lo que Maduro ha dicho ante la ONU, que está también en la ONU, la Comisión de Verificación de Hechos ha concluido que Maduro es responsable de cometer crímenes de lesa humanidad y esto es parte de esa persecución. Por supuesto que esto tiene que tener consecuencias con lo que se acordó en Barbados. Se había dicho claramente que antes del 30 de noviembre tenía que haber una ruta clara para la habilitación de María Corina Machado, la fecha de la elección y liberación de presos. No han liberado presos, han metido más presos, no hay claridad con respecto al tema de la inhabilitación y no fijaron la fecha. Y esto, por supuesto, que tiene que tener en cuenta lo que ya ha dicho los Estados Unidos, lo que ya ha dicho el secretario Blinken y muchos de los voceros, que de no haber una respuesta por parte de la dictadura en estos temas, pues tendrán que volver a imponer las sanciones a la dictadura de Nicolás Maduro en el ámbito del oro, en el ámbito financiero, en el ámbito petrolero, tal como lo planteó el secretario Blinken días antes que se acordara el tema, días después, perdón, que se definiera la discusión de Barbados. Leopoldo López hoy vive exiliado en España y hay, de alguna manera, cierta afinidad entre el gobierno de España, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, y Nicolás Maduro, algunos de sus cabezas del régimen. Y le pregunto, Leopoldo, ¿no teme que esa orden de captura pueda ser internacional también y que usted pueda vivir una situación complicada en territorio español?
Mire, yo la verdad es que no creo que en España se vulnere el Estado de Derecho a llegar a ese punto. Sin embargo, siempre es un riesgo. Han habido ya deportaciones y yo creo que no solamente desde Europa, habían unas deportaciones que se registraron el día de ayer desde Islandia y las han habido desde Estados Unidos y las han habido desde otros países. Yo creo que este es un tema en general para los venezolanos que están siendo deportados muy delicado. Muchos de ellos han llegado a los aeropuertos de Venezuela a ser detenidos, a ser criminalizados por el simple hecho de haber salido de Venezuela. Y por supuesto, en esta nueva ola de represión política, Maduro buscará a través de la Interpol, a través de los distintos mecanismos, y eso es parte del juego de los autócratas. Es lo que hacen los iraníes, es lo que hace Putin en Rusia, es lo que hacen las autocracias de África. Es decir, Maduro entra claramente en el patrón de las autocracias, de las dictaduras del mundo, que incluso pretende llevar esto a una represión transnacional. Leopoldo, estaba leyendo algunas reacciones, ¿no? Porque ha habido, por supuesto, inmediatamente reacciones a esto que sucedió desde anoche y veía lo que dijo el expresidente de Colombia, Iván Duque, que usted sabe que ha sido un defensor de la causa de Venezuela libre y en democracia, y dice que la actitud del régimen contra los contrarios, contra los opositores, pues es una actitud cobarde, vil, mentirosa e infame. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque es que estas noticias, infortunadamente, llevamos años repitiéndolas, contándolas, encarcelados. Ustedes en el exilio han tenido que abandonar su tierra, han tenido que abandonar incluso el ejercicio activo en la política desde su país. ¿Qué más hay que hacer para parar esta represión y esto que está haciendo Maduro y sus secuaces? Bueno, lo primero y lo más importante es que hay que seguir. ¿Hasta cuándo? Hasta lograr la libertad. Y ha sido un proceso muy largo, como tú lo dices. Ha sido un proceso en donde hemos estado cerca, nos hemos sentido más lejos, hemos estado frustrados, hemos estado esperanzados, pero hay que seguir. Si algo ha demostrado el pueblo venezolano, y lo volvió a demostrar el día de las primarias, es que cada vez que hay una convocatoria para votar, para protestar, para manifestarse, con una ruta clara y con un objetivo, la gente está allí. Y yo estoy convencido que eso es lo más importante, la disposición a seguir. Hoy tenemos algo que a mí me da mucha esperanza y yo creo que estamos al inicio de un nuevo ciclo, que es el liderazgo legitimado de María Corina Machado. Esto es algo muy importante, no solo porque es María Corina y sus características, que son muy importantes, sino por la legitimidad que tiene para todo el mundo el hecho de que tengamos un liderazgo legitimado que nos dé conducción al año 2024. Y aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad, su ámbito. Quienes están dentro de Venezuela tienen la primera línea de responsabilidad y así lo están asumiendo. Y quienes estamos fuera tenemos que apoyar de la manera más eficaz en todos los terrenos que podamos a quienes están dentro de Venezuela. Y esto lo podemos hacer de muchas maneras, entre otras, denunciando la dictadura. Yo el día de ayer estuve en el Parlamento Europeo, estábamos en un evento con representantes de Nicaragua, de Cuba, de Bolivia y de Venezuela sobre los presos políticos. Con diputados del Parlamento Europeo se presentaron muchos casos y precisamente en el medio de una discusión sobre la situación de los presos políticos en América Latina sale la noticia de la denuncia del fiscal y se vio en vivo. Y fue muy impactante, estando allí con diputados del Parlamento Europeo, con representantes de otros países que también están en dictadura, y decir, esto está ocurriendo en estos momentos, en vivo. Hoy Maduro está saliendo con su fiscal, con estas órdenes de captura, y en horas ya habían los primeros presos. Y eso generó un tremendo impacto. Aquí hace una semana se dio una discusión si se levantaba o no las sanciones a Venezuela. La respuesta fue que no se iba a levantar, y creo que con estas acciones de Maduro, pues la respuesta del Parlamento Europeo, la Unión Europea, no podrá ser otra que mantener las sanciones, que hay que explicarlo, sanciones a los corruptos, a los violadores de derechos humanos. Esas son las sanciones que impone Europa, porque Europa no impone sanciones al ámbito económico, más allá de evitar que Europa venda material represivo a Venezuela. Y yo creo que esas sanciones pues tendrán que mantenerse con esta nueva ola de represión por parte de Nicolás Maduro.
Es decir, Leopoldo, el acuerdo de Barbados, que de alguna manera le da la oportunidad a la oposición de tener elecciones libres el próximo año, en el 2024, ya tienen una candidata, se llama María Corina Machado, elegida en elecciones primarias, pues pareciera que está a punto de explotar ese acuerdo de Barbados. Y te pregunto a ti, ¿de qué depende que esa bomba no estalle? La clave es, como ya lo adelantabas, Estados Unidos, ¿es así? Por supuesto, el papel de los Estados Unidos es fundamental porque Estados Unidos es quien ha puesto sobre la mesa las sanciones. Si no hubiesen habido sanciones, no hubiese habido posibilidad de negociación. Yo escucho muchas veces un debate entre sanciones sí, sanciones no. Y las sanciones se impusieron para una finalidad, que es poder llegar a un escenario de una negociación para lograr la transición a la democracia. Y eso es lo que pone los Estados Unidos sobre la mesa. Ahora, la primera responsabilidad la tiene Maduro. La primera responsabilidad para cumplir con el acuerdo, es decir, que fije la fecha de la elección, que habilite los candidatos, que se abstenga de esta represión, que ya lo violentó, ya lo hizo, es quien tiene la primera responsabilidad. Ahora, ¿qué le toca a los venezolanos? Y en particular al liderazgo, y en particular a María Corina, desde mi punto de vista, seguir hacia adelante, organizando esto, porque es que los tiempos ya no dependen de la dictadura. Ya se inició un proceso con las primarias de que en el año 24 los venezolanos se van a pronunciar y lo van a hacer masivamente, dentro y fuera del país. La dictadura va a evitar que eso se dé, pero el sector democrático, el liderazgo y el pueblo de Venezuela tenemos que seguir hacia adelante para construir ese momento en el año 24 de expresión, a través del voto, a través de la protesta cívica, como se dio el día del referéndum, que la gente decidió no salir. Y eso fue una protesta, eso fue una lucha en el ámbito de la no violencia, no responderle a Maduro. Y eso yo creo que es algo que va a continuar profundizándose y creciendo en los próximos meses. Y aquí, Leopoldo, en NTN 24 estaremos acompañando ese proceso y viendo cómo los venezolanos se pronuncian por la libertad y por la democracia de su país, que tanto lo merecen y tanto lo anhelamos en el resto del mundo. Leopoldo López, líder opositor venezolano en el exilio, preso político de la dictadura de Nicolás Maduro y además líder del partido Voluntad Popular. Gracias siempre por acompañarnos aquí en NTN 24. Gracias.